¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos ustedes? Pues ya es lunes 2 de agosto. Qué rápido se está yendo este año y lo peor es que seguimos en pandemia, ¿verdad? Ay, qué triste. Con semáforo amarillo, casi Naranja. naranja, pero bueno, aquí en la Ciudad de México estamos en ese proceso. Fer, ¿cómo estás? Muy bien, muy feliz de estar otra vez aquí contigo, ¿Sí? platicando de estos temas tan bonitos. Bueno, yo creo que van a conocer a Fer porque me imagino que ya abrieron su TikTok y vieron ahí la entrega que les hicimos Ay, qué en oso. estos días. Ahí Bruno está ya revisando TikTok, ya vamos a ver cuántas visitas tenemos, porque sí hemos tenido buena aceptación en TikTok, un agradecimiento a todos ustedes. Pero bueno, hoy vamos a continuar con esta parte de asesinos seriales mexicanos. Muy interesante. Sí, de hecho, creo que, o sea, la gente que nos ha visto sí nos ha mandado comentarios y nos ha dicho que están interesantes los videos, ¿no? Sí, sí, y es que de hecho es como que un tema que no se ha, pues ahora sí como que platicado abiertamente y pues aquí lo tocamos, eso es bueno. Sí, exactamente. Estamos tocando temas que tienen que ver con esa parte de la psicología, de la psiquiatría, del derecho, porque como comentábamos, o sea, muchas veces nuestro sistema penitenciario es tan contradictorio que, o sea, de las personas de las cuales estamos hablando suman años y años y años y años de condena y bueno, pero en fin, son cuestiones de nuestras legislaciones, ¿verdad? Pero antes de iniciar, Fer, ¿tú qué piensas de la reinserción social? Porque el tema del personaje que vamos a hablar hoy, Ujú. o sea, fue presentado como un modelo del sistema penitenciario mexicano, perdón, penitenciario, Ujú. en su época, ¿no? Así es. Entonces, esta parte de la reinserción social en los centros de readaptación social, ¿qué piensas de eso? Híjole, yo creo que cuando lo empezaron a implantar, bueno, implementar como reinserción social, el hecho de estar en prisión y regenerar y todo este tipo de cosas se escuchaba muy padre, Uh-huh. pero realmente pienso yo, muy personalmente, que casi nunca se logra esa reinserción social. ¿Por qué? Porque dentro de una prisión, de un cerezo, difícilmente vas a poder hacer una reinserción a modo de que la gente te acepte. Si bien es cierto cuando alguien de la prisión sale, difícilmente lo contratan. Uh-huh. Por los antecedentes Por los penales. antecedentes penales, Uh-huh. exactamente. Entonces, ya después de que salen, a esas personas les cuesta mucho trabajo conseguir un empleo, Uh-huh. poder retomar como que una vida normal. Y por ejemplo, pongamos el caso de una persona que realmente fue acusada injustamente, que realmente fue inocente, y que le pongan esa traba para trabajar bien, Uh-huh. pues es muy complicado, ¿no? Difícilmente en un trabajo lo van a aceptar. Entonces se ve obligado, pues otra vez a delinquir, no porque quiera, sino por necesidad. Sí, por la falta de oportunidades, cuando Exactamente. se supone que tendría que haber una reinserción social. Uh-huh. Y obviamente acabas de mencionar algo muy importante, ¿no? Hay, eh, o sea, situaciones que se han dado últimamente que, o sea, le llaman las puertas giratorias, ¿no? Uh-huh. Entonces, desafortunadamente, cuando el proceso no es bien integrado, los presuntos delincuentes, porque no son delincuentes hasta que se les comprueba, o sea, los presuntos delincuentes tienen esa posibilidad de poder apelar las sentencias. Así es. Tienen ese poder de apelar, sin embargo, no siempre las apelaciones son a su favor. Uh-huh. Y menos cuando hay pues dinero de por medio, ¿no? O sea, imagínate una persona que tuvo que robar una fruta por necesidad y se le juzga con mayor peso a esa persona que a alguien que, por ejemplo, hizo un lavado de dinero y es
una persona con poder, ¿no? Sí, efectivamente, estamos hablando de esta parte de la reinserción social, porque como les decíamos, el personaje que vamos a presentar hoy, en su momento, estamos hablando de 1942, el periodo de 1942 a 1976, que es lo que él dura en prisión. Bueno, primero pasa por un psiquiátrico y después a una prisión. Pero cuando él sale de la cárcel es considerado el modelo de persona en esta parte de la reinserción social, ¿no? Exactamente, sí, porque bueno, dentro bueno, en lo que estuvo cumpliendo su sentencia, pues estuvo estudiando, estuvo pues, ahí haciendo diversos estudios, algo de neurología, algo así, había visto, y ya posteriormente, ya cuando salió de prisión, todavía se puso a estudiar, incluso terminó una carrera, tengo entendido. A eso se le conoce como la reinserción social y era lo que se tenía como objetivo en un principio cuando se empezó a implementar todo esto de la reinserción social. Sin embargo, es lo que decíamos, o sea, realmente si tú como persona que sales de prisión y tratas de estudiar, de antemano la sociedad te va a estar tachando de por algo saliste de prisión, algo has de haber hecho para que estuvieras ahí adentro y después saliste. Incluso muchas veces pasa que los mismos familiares están juzgando, ¿no? Entonces, a partir de la misma familia, difícilmente como que se pueden volver a reinsertar en su propia familia y como sociedad están ya tachados tal cual. Sí, ya traen una etiqueta. Sí. Pero bueno, vamos a hablar de este personaje, Gregorio Cárdenas, asesino serial, nacido en 1915 en el México revolucionario, porque bueno, hay que recordar que la revolución termina en 1917 aproximadamente, ¿no? Entonces, Gregorio Cárdenas nace en 1915 y desde pequeño ya presenta algunas situaciones medio complejas del comportamiento, ¿no? Él sufre de un daño neurológico provocado por una encefalitis y entonces empieza a tener crueldad animal. Sí. Empieza a torturar, ¿no? Me parece, y después pues ya los mataba, pero primero era la tortura con los animalitos. Sí, efectivamente, pero estamos hablando de un asesino serial con un alto coeficiente intelectual. De hecho, él, bueno, estudia una primera carrera en la UNAM, estudia biología, y lo llaman a Pemex para que esté como becario dentro de Petróleos Mexicanos, ¿no? Que en ese momento era una empresa paraestatal dependiente del gobierno. Bueno, todavía, pero en ese tiempo estaba mucho mayor esa parte de la paraestatal, o sea, la dependencia gubernamental. Era como sus inicios más o menos, ¿no? Como que apenas iba teniendo un gran auge. Sí, iba tomando vuelo Pemex, ¿no? Entonces, Gregorio Cárdenas estudia en la UNAM biología y se va como becario a Pemex. Y entonces él decide pues, ya separarse de la familia y se va a vivir a Tacuba, ¿sí? Tacuba es una colonia también muy grande en la Ciudad de México con una amplia tradición dentro de la sociedad, ¿sí? Entonces, pero bueno, Gregorio Cárdenas se va a vivir solo. Malos inicios para una persona de su perfil. Efectivamente, ¿por qué? Porque ahí es donde realmente empieza su carrera como asesino serial. Así es. ¿Sí? Una carrera que dura muy poco, o sea, ¿qué será? 23 días. 23 días más o menos. Sí, ¿verdad? Porque su primer asesinato es el 15 de agosto de 1942. Así es. Y su último asesinato se registra en septiembre del mismo año. ¿Sí? Entonces, ¿qué hacía Gregorio Cárdenas? Pues tenía una tendencia hacia la, ¿cómo se podría decir? Hacia contratar prostitutas, ¿no? Pero realmente, o sea, prostitutas niñas. Sí, porque eran
bueno, más o menos era entre 14 y 16 años aproximadamente sus víctimas. Sí, efectivamente. Entonces, ¿qué hacía? O sea, Gregorio Cárdenas, al tener un muy alto coeficiente intelectual, pues las embaucaba, digamos, no sé, o sea, todo ese manejo, toda esa manipulación, pero esa manipulación padre, sí, el buen trato, para llevárselas a su casa en Tacuba, que estaba rentando. ¿Sí? Y después ahí tenía relaciones con ellas y las asesinaba. ¿Sí? Entonces, ya después de haberlas asesinado, las enterraba en el jardín de la casa, ¿no? En su casa. Estamos hablando de 3 víctimas prostitutas. Y cuando realmente a él lo descubren, es porque, ¿qué crees? Híjole. Se enamoró Goyo Cárdenas. Se enamora, pero ¿qué crees? ¿Qué creemos? ¿Qué creemos? Que lo mandan a la friendzone. Sí, efectivamente lo batearon. O sea, después de que Goyo Cárdenas conoce a una chica que era estudiante de la Escuela Nacional Preparatoria, él se enamora de esta chica. ¿Sí? Esta chica era una hija de un abogado penalista muy reconocido en aquel entonces. Sí, pero esta niña pues no cae bajo los encantos de Gregorio Cárdenas y lo que hace es decirle, ¿sabes qué? Nada, ¿no? Entonces él la aprovecha en una fiesta, la saca de la fiesta, le dice que la va a llevar a su casa, la sube a su carro y ahí la empieza a golpear. Y total que la estrangula y la entierra también en el jardín, ¿sí? Y después empiezan a hacer las averiguaciones. Su papá, obviamente con su amplia experiencia como abogado, pues empieza a poner la denuncia, empiezan las investigaciones, hasta que dan, si no me recuerdo, en la casa de su mamá. Sí, ¿verdad? Regresan, creo que a la casa de su mamá, los investigadores, y su mamá dice que pues ya Goyo pues estaba un poquito mal de la cabeza, por no decir mucho, y que lo había internado en un hospital psiquiátrico, ¿cierto? Efectivamente, sí. Porque, o sea, la mamá es la que lleva a Goyo Cárdenas al psiquiátrico. De hecho, está 5 años en la Castañeda, ¿sí? Después de este asesinato, les decíamos, nada más fueron 4 los asesinatos que comete. Y con su cuarta víctima, al ser hija de un penalista muy reconocido, pues entonces es cuando empiezan las averiguaciones, investigaciones, hasta dar con él. Aquí hacemos un paréntesis porque decíamos en el video pasado de las grandes obras del Porfiriato. La Castañeda fue una de ellas, un hospital psiquiátrico que se ubicaba en Mixcoac, en la Ciudad de México. ¿Y qué características tenía este hospital? O sea, realmente era un lugar de una extensión enorme, a donde se dividía por módulos a los enfermos que en ese entonces decían que eran enfermos mentales. Pero tenía zonas de exclusividad también la Castañeda, porque muchas veces no eran enfermos psiquiátricos los que estaban ahí, sino había mucha gente que tenía mucha lana y entonces se llevaba a los ancianos y lo utilizaban también como casa de retiro. ¿No? Este hospital fue muy controversial. De hecho, vamos a hacer toda esta parte de la historia porque México celebra las Olimpiadas en 1968. ¿Sí? Entonces, en 1968, ante la presión del Comité Internacional de los Derechos Humanos, porque ya sabían sobre todas las prácticas que se hacían en este hospital, es como deciden cerrarlo. Pero es más que nada por la presión que estaban ejerciendo, por la violación de derechos humanos que se cometían en este lugar. Y total, en 1968 deciden cerrarlo y todos los enfermos o las personas que estaban internadas las van llevando a diferentes lugares para la atención de la salud. Si un día tienen la oportunidad de ir a Mecameca, yo les recomiendo porque la fachada principal de la Castañeda está ahí. O sea, se la llevaron tal cual estaba
y la pusieron al pie de un cerrito y se ve impresionante. Pero si ustedes tienen más interés en este hospital, métanse a investigar un poco porque la historia del hospital también es genial, ¿no? Está muy interesante, muy padre. Sí, pero bueno, Gregorio Cárdenas estuvo 5 años recluido en la Castañeda y después de ahí lo pasan a Lecumberri, otra de las obras importantes del Porfiriato, del cual ya habíamos hablado, que actualmente es el Archivo General de la Nación. Pero ahí Goyo Cárdenas empieza a escribir, escribe y total que logra publicar 3 libros. Sí. Ocupó su tiempo muy bien allá adentro. Ocupó su tiempo en algo. Exactamente. Sí, y hasta que él sale de prisión, esto fue a los 62 años, en el año de 1876, ¿sí? Pero la gente estaba loca por Goyo Cárdenas. Era como el influencer de este tiempo. Como un trending topic. Exactamente, o sea, tenía muchísimas seguidoras. Porque yo estuve investigando y incluso las mujeres hacían, pues ahora sí que casi filita para poder ir a visitarlo pues ahora sí que a la cárcel para poder intimar con él. Claro. De hecho, tengo entendido que incluso tuvo como 4 hijos con una de las mujeres que van a hacer las visitas. Sí, era un fenómeno social. Digo, 1942, cuando se descubren sus crímenes, cuando él realmente sale a la luz pública, estamos hablando de un México que va saliendo de toda esa parte de la revolución hacia la modernidad, ¿no? Entonces, en ese momento fue tanto el furor que pues, realmente, o sea, era considerado un personaje a nivel nacional, ¿no? Era como, no sé, era muy famoso. Yo creo que les apasionaban sus crímenes o no sé, pero en serio era impresionante porque incluso yo veía que incluso mucha gente se paraba fuera de la casa donde él vivía y esperaban a que les dieran oportunidad de entrar, de visitar y todavía las solicitudes que hacían en la cárcel. O sea, era todo un fenómeno impresionante en aquel entonces. Sí, pero Goyo Cárdenas, digamos, un dato que se nos pasó mencionar. O sea, Goyo Cárdenas tenía un mini laboratorio en su casa. Entonces, para ocultar sus crímenes, bueno, dentro de su mentalidad, para ocultar sus crímenes, les inyectaba sustancias colorantes a sus víctimas, para que para que según él no las reconociera, ¿no? Según él. Pero bueno, utilizaba digamos, su inteligencia y lo que había estudiado para poder evadir sus crímenes, ¿no? Pero su principal error fue enamorarse de alguien que no debía. Pues sí, que lo mandaran a la friendzone fue lo que culminó todo. Efectivamente, fue así como que el hilo de la madeja, entonces empezaron a desenredarlo hasta que dieron con Goyo Cárdenas, ¿no? Pero decíamos, bueno, Goyo Cárdenas en su momento fue todo un personaje, y de hecho lo sigue siendo, porque hablamos la sesión pasada de los primeros asesinos seriales en México, ¿no? Así es. Y cuando Goyo Cárdenas empieza en 1942, pues ya no había tanto registro histórico de los anteriores. Entonces, Goyo Cárdenas es el primer asesino serial de la modernidad mexicana, ¿sí? Una figura pública que la misma política, el mismo gobierno se encargó de darle todo ese impulso, digamos, en marketing, ¿no? Sí, como que toda esa fama, ¿no? O sea, todo lo que se hizo y más que nada la forma en cómo lo veían, ¿no? O sea, en las noticias sí lo hacían ver como, por ejemplo, un asesino súper cruel, lleno de maldad y todo eso, pero realmente antes de que lo capturaran, pues a Goyo lo veían como una persona muy tranquila, o sea, muy, muy pacífica y todo, y eso dio como que mucho de qué hablar, ¿no? Porque él se presentaba, ahora sí que casi como un angelito, y fue cuando empezaron a dudar de su culpabilidad en los asesinatos.
Sí, porque ¿cómo puedes dudar de un estudiante de biología con un coeficiente intelectual muy alto, calificaciones muy altas, bueno, su nivel académico, becario en Pemex, que en ese entonces era, decíamos, la gran empresa paraestatal, ¿sí? Pero ¿quién se iba a imaginar que detrás de Gregorio Cárdenas se encontrara un homicida serial? Que de hecho cuando lo condenan, o sea, lo condenan por homicidio, por inhumación clandestina y por necrofilia, porque aparte practicaba la necrofilia. Después de que mataba a sus víctimas, todavía tenía relaciones sexuales con ella. Lo que pasa también con esta chica de la ENEP, al haberlo rechazado, pues él la mata y tiene relaciones con ella, ¿no? Así es, pero si te fijas realmente, para estos tiempos, por ejemplo, una condena de 14 años fue muy baja. Porque si ahorita ojalá que no pase, pero si ahorita nos encontráramos con un asesino que comete lo mismo, estábamos hablando de las condenas que se van acumulando, ¿no? O sea, ya no les dicen cadena perpetua, pero sí les dicen que 400 años. Sí. O sea, realmente eran muy poquitos años los que le dieron de... Sí, que de hecho fueron 34 años. Ajá. Sí, fueron 34 años, ¿no? Él sale en libertad a los 62 años en 1976. Y decíamos, fue tanto la euforia que lo fueron a presentar a la Cámara de Diputados. Y los diputados de ese momento lo ovacionaron porque era el modelo de reinserción social. O sea, Goyo Cárdenas, al estar recluido en Lecumberri, con su alto nivel intelectual, empieza a escribir, empieza a defender a los mismos reos allá adentro y lo llevan a la Cámara de Diputados y los diputados fascinados. Le aplaudieron y todo, o sea, le hicieron fiesta. Efectivamente. Y de hecho, después él estudia la carrera de abogado. Exactamente. En la ENEP, es la Escuela Nacional de Educación Profesional en Maragón. ¿Sí? Ahorita ya se llaman FES, ¿no? Pero en ese momento eran ENEPs. Y nos reímos porque Bruno es universitario, es de la UNAM. Bueno, también Fer, ¿verdad? Sí, pero no, o sea, Bruno sí es de la FES, o sea, él sí es de la FES, entonces por eso se puso su camiseta de Goyo Cárdenas. No lo ven en pantalla, pero trae su camiseta de Goyo Cárdenas, ¿sí? Entonces decíamos, bueno, él estudia todavía Derecho en la ENEP Aragón y de ahí sigue defendiendo personas. Sí, de hecho creo que se tituló en 1985, si no mal recuerdo. En 1985, pero bueno, y él muere en 1999. ¿Sí? Entonces, ¿ustedes qué opinan, amigos? O sea, porque este caso es súper interesante, ¿no? O sea, lo que les decíamos, toda esa parte de admiración social, lo que genera, ¿sí? Exactamente, o sea, es increíble cómo la gente puede admirar a un asesino serial. Pero se da. Pero se da, o sea, es difícil, de por sí es difícil que una persona normal, que no sea asesino, o sea, cause tanta admiración. Y aún más difícil cómo es que un asesino cometiendo todo lo que hizo este personaje, todavía incluso los diputados, senadores, todavía incluso lo admiraban. Entonces hay que checar ahí más o menos qué les parece a ustedes como público. Ustedes también lo hubieran admirado si fuera, por ejemplo, en estos tiempos. ¿Qué hubieran hecho ustedes? ¿Qué hubieran pensado? Déjenos sus comentarios y los checamos. Sí, porque bueno, esto fue un caso, digamos, de 1942, época de la Segunda Guerra Mundial. Pero bueno, en el próximo video les estaremos hablando de asesinos seriales actuales. Estaba viendo un documento a donde dice que hay 90 asesinos seriales después de Goyo Cárdenas. Sí, como que fue el disparo, ¿no? Como que, no sé, yo creo que lo han de haber tomado casi como ejemplo a seguir, porque a partir de ahí se empezaron a dar un montón.
Sí, entonces no les vamos a hablar de los 90, obviamente, pero sí les vamos a hablar sobre los más reconocidos, porque hay personajes también que han generado mucha controversia en este Ujú. sentido, ¿no? Porque bueno, estamos haciendo toda esta parte de la investigación de los asesinos seriales en México, mexicanos, porque también hay mexicanos en el exterior. En Ujú. Estados Unidos hay un asesino serial también muy reconocido. Pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí para también dejarles esa parte de la incógnita y saber de quién vamos a hablar la próxima semana. ¿Te parece, Fer? Por supuesto. Y mira que tenemos una amplia gama de dónde escoger, ¿eh? Efectivamente, el asesino serial en México ha tenido un desarrollo muy fuerte en los últimos años. Entonces, esperen la próxima entrega porque les estaremos hablando de algunos personajes. Fer, un gusto como siempre tenerte con nosotros. Ahí no se olviden checar TikTok, por favor. No se Claro. olviden checarlo porque está genial. También Instagram, ya tenemos ahí publicaciones. Entonces TikTok, Instagram, Facebook. Recuerden, estamos todos los lunes a partir de las 7 de la noche en YouTube. Fernanda, Un gusto estar contigo, Manuel, una vez más hablando de estos temas controversiales, pero a la vez también muy interesantes y que difícilmente se tratan en otros en otros ámbitos, en espacios. otros espacios, pero aquí les damos como que un auge porque tiene mucho que ver la psicología, psiquiatría y sobre todo cómo se involucra todo esto con el derecho. Muy Efectivamente. importante. Pero bueno, ya nada más me queda dar un agradecimiento a Bruno García y Beth Bautista. Yo soy tu amigo José Manuel Quintanar. Nos estamos viendo la próxima semana.